no la quita de su ámbito de vulnerabilidad. También hemos visto que este tipo de medidas lo único que hacen es favorecer al violador, al abusador, porque justamente para la ley argentina, especialmente para las mayores, no la violación o el abuso es un delito de instancia privada, de manera que no hay una obligatoriedad para para las mayores de edad hacer la denuncia a la justicia, y esto lo que en última instancia está haciendo es borrar la evidencia del delito, la prueba del delito. No hay una exigencia que se haga un ADN de esos bebés, de manera que el abusador o violador ve su actividad favorecida y beneficiada por el Estado, que mata al bebé, le resuelve el problema delictivo y por supuesto a aquellas personas que hacen trata de blancas también le resuelve el problema o a la trata de mujeres, porque no se tiene que encargar justamente de resolver el supuesto problema que le genera tener una de sus empleadas embarazadas. Eh, y también vimos los trabajos provenientes de Inglaterra, en el cual una mujer que aborta tiene más riesgo de morir por causas de violencia, por homicidios, por accidentes, que aquellas mujeres que han dado a luz, más tasa de suicidios, incluso esto ratificado por estudios hechos en los países escandinavos. Eh, de manera que en realidad cuando le estamos matando al bebé a esa madre, en definitiva lo que estamos haciendo, la estamos abandonando a toda una serie de problemas, y que si después no cae o no tiene esta mayor probabilidad de morir más precozmente, también sabemos que 7 o 8 de cada 10 van a quedar con un trauma de por vida, van a ser el trauma posaborto, caracterizado por trastornos psiquiátricos, tratamientos, más incidencia, más necesidad de tratamientos psiquiátricos, más intento de suicidios, más adicción a alcohol, más adicción a drogas. De manera que nuevamente, si alguien pudiese tener la ingenua intuición o la ingenua sensación que matando al bebé a una mujer violada o abusada la está ayudando, demostramos que de ninguna manera esto es así. Y luego, el jueves pasado, le hemos visto a la profesora Mariana Rodríguez Varela y la doctora Norma Mendes cómo han traído casos reales, casos de la vida real, en la cual también queda demostrado el desamparo del Estado, la falta de ayuda del Estado a estas mujeres vulnerables, y en última instancia estamos cayendo en yo diría, en una desinteligencia, que es condenar el fruto de ese abuso, que es al bebé, que es el inocente, y olvidarnos de todas las causales que llevaron a ese embarazo no deseado. Es decir, en vez de condenar al abusador, al violador, lo que estamos haciendo es condenar a ese bebé inocente en un escenario, ya para cerrar, que está compuesto por 3 personajes. Imaginemos que tenemos una película con 3 personajes. Tenemos la víctima, que es la mujer abusada, tenemos el victimario, que es el abusador, y tenemos un tercer personaje, que es el bebé concebido, que es totalmente inocente. Entonces, la pregunta que nosotros siempre nos hacemos es, ¿vamos a resolver el problema matando al inocente? Y justamente ahora, para saber qué es lo que se vive en circunstancias de personas que han nacido o han sido concebidas y han podido nacer exitosamente a pesar de haber sido violadas o abusadas, justamente tenemos el honor tremendo, el placer tremendo de tener a Rebecca Kiessling. Ella es fundadora de una organización que se llama Salven al Uno, Save the One, y también tenemos el placer de estar acompañado por Juan Francisco Suárez, que es el representante de Save the One en la Argentina. Así que los dejo, Juan Francisco. La charla de Rebeca va a ser en español, y después sí vamos a dar lugar a preguntas. Va a ser una charla de aproximadamente 20 minutos. Ella hizo el enorme esfuerzo de preparar, entrenar su charla en español, así que le estamos enormemente agradecidos. Y después sí vamos vamos a abrir el chat para que vayan haciendo sus preguntas, que van a ser siendo canalizadas por Juan Francisco, por Norma y por Claudia. Así que sin más, me siento, me relajo y me pongo a disfrutar esta charla excepcional que sabemos que Rebecca Kiessling tiene preparada para todos nosotros. Vuelvo a agradecer a la gente de Cuidar la Vida, a los muchachos también del nuevo genocidio, que hicimos el otro día una charla extraordinaria, y que están trabajando también fervientemente en la defensa de la vida y la familia. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Adelante, Juan. Rebecca, go ahead. Okay. I studied Spanish only to be able to speak to Latin America and in Spain. Estudié español solamente para poder hablar en Latinoamérica y en España, Because it's so important what is happening, especially in Latin America. porque es muy importante lo que está pasando, especialmente en Latinoamérica. And so I will give my speech in Spanish, and I hope that you appreciate my efforts. Así que daré mi discurso en español y espero que aprecien mi esfuerzo. Es un gran honor que me hayan invitado a hablar. Soy abogada, madre de 5 hijos, oradora pro vida, escritora y presidenta de Save the One, Salvar al Uno, una organización pro vida global con una red de más de 1,000 personas que fueron concebidas en una violación como yo y madres por una violación. Valoramos nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. Nosotros defendemos todos los casos difíciles en el debate sobre el aborto, contando nuestras historias personales. Fui concebida cuando mi madre biológica fue secuestrada a punta de cuchillo por un violador en serie. Ella trató de abortarme en 2 abortos clandestinos. Debo mi nacimiento a la ley que me protegió. Ella no eligió la vida para mí. Ella eligió el aborto, pero los legisladores pro vida vieron mi valor y eligieron la vida para mí. Son mis héroes. Yo no tuve suerte. Fui protegida por la ley. Estoy segura que habrán oído a los que promueven el aborto decir que es una atrocidad forzar a la víctima de una violación a llevar en su seno al hijo de un violador. En primer lugar, no soy la hija de un violador. Soy la hija de una víctima de una violación. A mi madre y a mí nos parece muy desagradable que nos describan así. El violador no tiene ningún derecho sobre mí. En segundo lugar, es inhumano castigar a un bebé inocente por el crimen de otra persona. La justicia determina que en una sociedad civilizada hemos de castigar a los violadores, no a los bebés. Aquellos que quieren matar a niños inocentes son unos bárbaros. Yo no merecía la pena de muerte por el crimen de mi padre biológico. Soy inocente. Mi propia madre biológica trató de matarme en 2 abortos ilegales y ella era pro aborto cuando nos conocimos hace unos 30 años. Pero hoy ambas agradecemos que la ley nos protegerá del horror del aborto. Mi madre relata que en aquel momento el aborto era la única opción que le ofrecían. No había centros de ayuda familiar para mujeres embarazadas y nadie le daba ninguna esperanza.
en Argentina tienen legisladores que han puesto su punto de mira en niños como yo. A ellos les pido que no nos utilicen como anzuelo. Soy una persona y soy una mujer y merezco todo el respeto y el derecho a vivir tanto como ellos. Legalizar el aborto en caso de violación y otras excepciones es dejar claro a personas como yo que nuestras vidas son menos valiosas que cualquier otra por la manera en que fuimos concebidas. Después de un aborto, las víctimas de una violación tienen un índice más elevado de suicidio y drogadicción. Los violadores, los pederastas y proxenetas aman el aborto. Los violadores aman el aborto porque destruye la evidencia de su crimen y les da vía libre para continuar sus abusos. El bebé es siempre el héroe de la historia por dejar la violación al descubierto, liberando a la madre de una situación abusiva, protegiéndola y sanándola. Así que si se preocupan por las víctimas, deben proteger a las mujeres de su violador y del aborto, pero no del bebé. El niño no es el enemigo que deba asustarlas. Veo el lenguaje que usa el lobby abortista internacional, como si la eliminación de los más vulnerables fuera algo progresista. La verdad es que una nación que protege toda vida es moralmente superior porque ha establecido los rasgos más importantes que una cultura debe tener, una cultura donde la gente es amada, respetada, protegida y aceptada. El sacrificio de niños, eso sí es anticuado. Hace unos pocos años empezamos, Salvar Uno, la sección española de Save the One, porque nos dimos cuenta de que América Latina estaba en la agenda de los partidarios del aborto. De hecho, están usando el supuesto de la violación para intentar legalizar el aborto a la carta por cualquier razón durante los 9 meses de embarazo, tal y como sucedió en los Estados Unidos. Sabemos lo importante que son nuestros testimonios porque son historias de vida que impactan emocionalmente más que cualquier argumento que pueda aportarse. Cuando mi hija, Contessa, tenía 6 años, me escribió un pequeño libro para mí. Ella sabe mi historia. Ella escribió: ser concebida en una violación no es malo, porque eso es mi mamá. El aborto y la violación son malos, porque ambos lastiman a las personas. Por favor,
recuerdan esta simple verdad e involúcrense en la defensa de la vida, participando activamente como voluntarios de alguna organización o como sea. Necesitamos estar unidos, trabajar unidos, todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. La verdad que te felicito por tu español, muy bueno, se entendió todo perfecto. Juan Francisco no tuvo casi trabajo. La primera pregunta, antes que las preguntas del público, te quería preguntar, me impactó ver las imágenes, las fotos en que estás con tu madre muy cercana y ella en un principio te quiso abortar. Contame, ¿cómo forjaron la relación ustedes? ¿Cómo se ve que tienen un vínculo muy fuerte? ¿Cómo tu madre cambió su perspectiva? ¿Cómo fue todo? I saw that you had a picture with your birth mother, so I want to know how's your relationship with her, what happened in the middle, what changed, because she wanted to abort you and now you seem to be friends now. So what happened? Yeah. When my niece, mi sobrina, she was in a teen pregnancy with my birth mother's first great-grandchild. Cuando mi sobrina estaba embarazada adolescente de la primera nieta de mi abuela, I was with my birth mother when she was making baby clothes for her. yo estuve con mi mamá biológica mientras ella hacía ropa, le tejía ropa para el bebé. And she said, I am so glad that she's having this baby. Y dijo, estoy tan contenta de que tenga este bebé. I think she realized that she very easily could have aborted her first great-grandchild. Ella creo que se dio cuenta que ella podría haber abortado a su primera nieta, ¿no? Su sobrina. And then my birth mother said to me that I've changed my mind about all of that. Y mi mamá biológica me dijo, yo cambié mi cabeza, mis ideas sobre todo ese tema. Vos lo cambiaste. And now she's so thankful that we were both protected and really proud of me. Y ahora las dos estamos muy agradecidas porque nos salvamos del horror del aborto y ella está muy orgullosa de mí. And she comes to hear me speak. Y ella me suele venir a escuchar hablar. We've done national television interviews together for women's magazines, all sorts of things. Hemos hecho entrevistas juntas, tanto para la televisión como para revistas. Y contame, Rebeca, ¿cómo actualmente vivís en Michigan y cómo es la legislación actual? Porque vemos que ha avanzado en todos estos años, avanzó mucho a favor del aborto y han cambiado las leyes en Estados Unidos. Contanos cómo están luchando ahora desde tu organización. You live in Michigan, in the United States, and we know that things have changed these past years regarding the abortion laws. So tell us how's the legislation now? Okay. First of all, as you said, I'm from Michigan. Abortion was illegal here until the United States Supreme Court case of Roe versus Wade, 4 years after my mother tried to kill me. Como bien dijiste, yo vivo en Michigan y el aborto era ilegal en Michigan hasta el fallo de la Suprema Corte Roe versus Wade, que ocurrió 4 años después de que mi mamá quedara embarazada de mí por violación. Michigan is one out of 5 of the 50 states that still has its abortion ban officially in the law. Michigan es uno de los pocos de los 50 estados que tiene la prohibición del aborto concretamente en su ley. So the law that protected me is still officially in the law,
but not enforceable because of the Supreme Court decision of Roe versus Wade. O sea, la ley que me protegió a mí sigue vigente, pero no tanto a partir de Roe versus Wade. Digamos, como perdió peso, perdió. So you have states like mine, only about 5 states that are like mine, that when Roe versus Wade is overturned, when the Supreme Court declares that this case is no longer the law, then states like mine will automatically have abortion be illegal again. But that's only 5 out of 50 states. Si se llegara a derrocar o a cambiar Roe versus Wade, mi estado sería uno de los únicos que el aborto se convertiría automáticamente en ilegal por las leyes que tiene Michigan. So Aquí what's happened in the past 2 years is that in preparation and in the hopes that Roe versus Wade will be overturned, states are passing abortion bans to challenge Roe versus Wade and to change the law, and so that their state will be protected like Michigan is when Roe versus Wade is overturned. Hace unos 2 años, como los estados tienen la esperanza de que Roe versus Wade se dé vuelta, digamos, muchos estados están poniendo prohibiciones para el aborto con la esperanza de que ocurra lo mismo que le puede llegar a pasar a Michigan, y es que el aborto sea efectivamente ilegal si Roe versus Wade se llega a dar vuelta. And so right now there's a case out of Kentucky where they have a law that was called the heartbeat bill. It was a ban on abortion from 6 weeks when there's a detectable heartbeat. And this case is making its way to the United States Supreme Court. But right now the law is not enforceable until then. Actualmente está ocurriendo un caso en Kentucky donde está el proyecto de ley que está funcionando y que se espera que llegue a la Corte Suprema y se expanda, que es el famoso Heartbeat Bill, es el proyecto de ley del latido del corazón, que lo que plantea es que a partir del aborto se prohíbe, digamos, durante las primeras 6 semanas, que es donde más o menos se detecta, depende, cada estado, más o menos, Rebecca me contaba anteriormente que cada estado como que decide hasta dónde, cuando es esto del latido del corazón. Pero se está esperando, se espera que este proyecto avance, que se pueda convertir en algo general, en este proyecto de esperanza también. Bueno, con Donald Trump también, que está nombrando en la Corte Suprema jueces prohibidas, la verdad que hay posibilidades, hay más posibilidades que antes. Bueno, una pregunta del público, acá me preguntan, ¿cómo iniciaste Save the One? ¿Cómo empezaste con tu fundación, con tu organización? How did Save the One started? What happened that you decided to create that? I was alone for 10 years before I finally met someone else who was conceived in rape. Yo estuve prácticamente sola 10 años hasta que conocí a otra persona como yo que fue concebida en una violación. And when I finally met someone else, we felt an instant kinship, like we were brother and sister. Y apenas nos conocimos sentimos una cosa automática como si fuéramos hermanos. We say different rapists, same father in heaven. Dijimos diferentes violadores, pero el mismo Padre en el cielo. And I began to host stories on my website of other people, and it was RebeccaKiessling.com. So it was the website of my name, and it had other people's stories. Y empecé a recolectar historias de testimonios como el mío en mi propia página, que era RebeccaKiessling.com. And actually, Juan saw my story and offered to translate my story into Spanish. Y casualmente Juan, que soy yo, vio mi historia y se ofreció a traducirlo al español. He was only 19 years old, just out of high school. Sí, yo tenía 19 años, acababa de salir del colegio.
And then he offered to translate all the other stories on my website into Spanish. Y también se ofreció a traducir las otras historias que figuraban en la página, traducirlas al español. But I wanted to make sure that there was a neutral website, that there was a place that everyone would feel like this was their home and they were part of it, Pero not have it under my name. pero sentía que necesitaba una página más neutra, que no tuviera mi nombre, en el cual toda la gente con esa historia se pudiera acercar y sentirse que estaba en casa, y ese era su lugar. And so I started Save the One, and then I had more people contact me seeing the Spanish stories, asking if they could help translate because the number of stories began to grow. Like I said, we have over 1,000 people now. A partir de la página se empezaron a acercar más personas, empezó a haber más testimonios y un montón de personas se acercaron también ofreciéndose como voluntarios para traducir al español, porque el número de testimonios empezó a crecer, llegando ahora somos cerca de 1,000. So we have volunteer translators from all over the world, Así all que over tenemos- Latin America and Spain. Así que tenemos traductores voluntarios de todo el mundo, de Latinoamérica y de España. Realmente. We now have a book with 70 stories. It's a Spanish book with 70 stories, and half are from Latin America. Tenemos un libro en español con 70 historias y la mitad son de Latinoamérica. Cada vida importa, testimonios por vida. Así se llama el libro, Cada vida importa. And so the name Save the One, I know it doesn't translate well into Spanish. Sé que el nombre Save the One no se traduce muy bien al español, porque en español es salvar el uno, But it has a very important double meaning. pero tiene un doble significado muy importante. So first of all, in the United States, there is a saying, an unfortunate saying by the majority of the pro-life movement here. Acá en Estados Unidos hay un triste, un desafortunado dicho que lo dicen los pro vida mismos, And they'll say that you save the 99 in exchange for the one. que dicen salvás a los 99, preferís salvar a los 99 a cambio de uno. So they'll ask, like, what if you had a sinking ship or a burning building? Dicen, ¿qué pasaría si un barco se estuviera hundiendo o un edificio se estuviese incendiando? And they'll say, wouldn't you save the one? They don't say personas, they just say the one. Wouldn't you save the one? I'm sorry, they'll say, wouldn't you save the 99 in exchange for the one? Dicen, ¿no salvarías a los 99 y dejarías a ese uno? Y es importante que hablan de the one, que acá es muy difícil traducir, pero es el uno, ese uno, ni siquiera dicen persona. And they'll say that rape is only 1% of all abortions. Y dicen que los casos de violación son el 1% de todos los abortos. So they'll say it's double meaning, like the one person, but also the 1%. Entonces tiene un doble significado ese uno, una persona y a la vez el 1%. But whenever I hear the 99 and the one, I always think of the parable of the lost sheep. Pero siempre que escucho hablar de las 99 y el 1, recuerdo la parábola de Jesús del pastor. And this is why our logo for our organization is the lamb with the baby and the shepherd's crook. Y es por eso que en nuestro logo hay un bebé, un cordero y un cayado. Because in context, Jesus said, see that you do not despise any of these little ones. Porque Jesús dijo en el Evangelio que no desprecien a ninguno de estos pequeños. And our people group are despised. We're systematically targeted for extermination globally. Y nosotros somos discriminados y estamos en el punto de mira para ser exterminados. We get called rapist child, demon seed, evil seed. Nos llaman hijo del violador, semilla del demonio, ¿no? Hijo del demonio, hijo del mal.
They call us a horrible reminder, Satan's spawn, devil's child. El hijo del demonio, un horrible recordatorio de la violación, así nos llaman. I get called a rape trophy. Me suelen llamar a veces un trofeo del violador. So we're despised. Así que nosotros somos despreciados. And he said, Jesus said, for I tell you, there are angels in heaven always look upon the face of my Father in heaven. Y Jesús dijo en el Evangelio que el Señor en el cielo, el Padre en el cielo presta atención a los pequeños, que ninguno se le escapa. And then he immediately tells the parable of the lost sheep. Y automáticamente cuenta la parábola de la oveja perdida. How the good shepherd leaves the 99 to save the one. Como el pastor deja las 99 para salvar el uno. And he wasn't just talking about the one lost sheep. He was talking about the little children who are despised. Y no estaba hablando solamente de la ovejita perdida, sino que estaba hablando de los niños, los pequeños que son despreciados. So the parable has a double meaning. Así que la parábola tiene un doble significado. And he explains the parable at the end. Y le explica la parábola al final. He says, for in the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish, should die. De la misma manera, el Padre del cielo no acepta, no tolera que ninguno de estos, no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. And neither should we, but when you allow a rape exception, you are willing that they should die. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros deberíamos hacer lo mismo cuando uno acepta la excepción por violación, está haciendo lo mismo, está diciendo que ese uno tendría que morir. And it's very sad that on the national level, leaders in the pro-life movement, many in the United States, are willing. They're more interested in protecting mediocre politicians than the innocent child conceived in rape. Y es muy triste que aquí en Estados Unidos ocurra eso. Muchos pro vida están más dispuestos a defender a algunos políticos y aceptar esta excepción por violación, en vez de defendernos a nosotros. And we have to end this discrimination. Y tenemos que terminar con la discriminación. I ask people, would you advocate for a law which would authorize a rape victim to pay someone to kill her rapist? Yo siempre digo, ¿ustedes estarían a favor de una ley que permitiera a la mujer abusada contratar a un sicario para matar a su violador? Or just her innocent child? ¿O solamente lo aceptas para matar a su pequeño, a su bebé? This is what abortion is. It's an assassination. It's a hit. It's paying someone to kill another person, an innocent person. Esto es el aborto, es alquilar a un sicario, pagarle a alguien para que mate a una persona inocente. Rebecca, they're also here asking, what do you mean when you say that the law protected and saved you? What do you mean when you say that the law saved you? Because my birth mother was clear that if abortion had been legal, she told me she would have aborted me. Hace un rato recién le pregunté a Rebeca qué quiere decir cuando ella dice que la ley la salvó, y ella dice que su mamá biológica le dijo que está segura, su madre está segura de que si el aborto hubiera sido legal, la hubiera abortado. When I was 19 years old, she told me that, she said, it should have been my right. Cuando yo tenía 19 años, me dijo, tendría que haber sido mi derecho abortarte. And I asked her, you don't mean if you had to do it all over again, right? And she said, no, it should have been my right. Yo le pregunté, ¿pero qué? ¿Harías lo mismo? Si tuvieras que pasar por lo mismo, ¿volverías a hacer lo mismo? No, hubiera sido mi derecho, tendría que haber sido mi derecho, tendría que haberte abortado. But now she's so thankful we were both protected. Pero ahora ella está muy agradecida de que ambas fuimos protegidas del aborto.
Out of all three of her children, I'm the only one she has a relationship with. My older brother and sister have no relationship with her whatsoever. De los 3 hijos que tuvo mi madre biológica, yo soy la única que está en contacto con ella. And I honor her. I bring her healing. Y yo la honro y le traigo sanación. They're also asking here, what do you do when a pregnant mom comes for the first time in contact with Save the One? So we initially try to connect her to a local pregnancy help center where she lives. Le pregunté cómo hacen con una mamá cuando llega por primera vez a su organización, cuando se contacta con una organización, y me dice que lo primero que hace es buscarle un contacto con algún centro para la mujer embarazada del lugar donde ella vive. If she lives somewhere else in the world, we try to reach out to pro-life leaders in her nation to see what resources are available for her. Si vive en otro país, tratamos de estar en contacto y contactarnos con los referentes pro vida del lugar donde viven para que se acerquen a ella y la ayuden. Now, when they live in the United States, it's easy for us to do a virtual, we call it baby shower, where it's like we have these parties for women in homes usually, or in the church, but we do it virtually online. And she can do a baby registry at like Amazon.com, and we can protect her identity, and then everything, diapers, everything will be shipped right to her. So we will do an online virtual baby shower. Cuando la mujer es de Estados Unidos es mucho más fácil y hacemos baby showers virtuales y protegiendo la identidad de esta mujer le hacemos llegar pañales y todo lo que ella necesita. Y Rebeca, una pregunta. En Argentina se ha dado mucho el tema de que hay violaciones a niñas muy chiquitas, de 11 años, y han sido violadas por algún familiar. Y ahí la postura es muy difícil. Hay mucho enfrentamiento si esa chiquita, porque ellos dicen que estas chicas tienen derecho a ser niñas y no a ser madres. ¿Qué opinas al respecto? Well, the younger a girl is, the more likely it is that it's someone in her household who is raping her or in her family. Mientras más chica, mientras más pequeña es la niña, hay muchísimas más chances de que el abuso sea de parte de un familiar o alguien que viva en el hogar, en la misma casa. And the more likely it is that it's been going on for years. Y lo más probable es también que sea una cosa de que venga arrastrándose por muchos años. And it's also more likely that she's very far in her pregnancy by the time it's discovered. Can you say that again? Sorry, I lost it. It's also the younger that she is, the more likely she's very far along in her pregnancy by the time it's discovered. Sí, y mientras más pequeña es, lo que suele pasar es que cuando descubren, el embarazo se descubre, por lo general ya está muy avanzado. And it's also common that her mother has been leaving her unprotected and sometimes even trafficking her own daughter. Y es muy común también que la propia madre tenga a su hija desprotegida y que incluso hasta la trafique, la trate. Sí, sea parte del tráfico, digamos. And we find that oftentimes a girl will hide her pregnancy because she sees the baby as her opportunity to get out of this situation. Y a veces vemos que las niñas ocultan el embarazo porque ven al bebé justamente como la oportunidad para salir de la situación abusiva. We know, as I said, that rapists love abortion. Como dije, todos sabemos que los violadores aman el aborto. In the United States, we have exposés by Lila Rose with Live Action that has shown that abortion clinics protect the pedophiles.
Layla Rose, por ejemplo, que es de Live Action, demostró con su organización que las clínicas abortistas protegen a los violadores, a los adultos. And in our organization, we have many women who were very young when they became pregnant by rape, and the rapist wanted to abort or tried to abort or forced an abortion on her. Y en nuestra organización tenemos muchas mujeres que quedaron embarazadas por violación muy, muy jóvenes, y que los que las querían forzar las que las forzaban a abortar eran los violadores, los que las forzaban a abortar. I receive Google alerts for anything related to pregnant by rape, conceived in rape, except in cases of rape. Yo tengo una alerta de Google donde me llega todo la información nueva, el material nuevo sobre embarazo por violación o aborto por violación. And I see case after case in the news where a girl is pregnant by rape and they report that she had multiple abortions over the years, which just allowed the rape to continue. Y cuando veo las noticias siempre suele suceder que esa niña ya tuvo a otros abortos antes, muchos abortos antes, lo cual le permitió al abusador continuar por tiempo muy prolongado el abuso. And oftentimes a girl's own mother takes her for the abortion in order to protect her husband or her boyfriend. Y muchas veces la misma madre lleva a su hija a que se realice un aborto para proteger al violador, que es muchas veces su marido o su novio. Or just her own reputation, so she's not embarrassed within the community. O incluso también la lleva a abortar para proteger su propio lugar, su nombre, su apariencia, ¿no? Para que no quedara mal en su comunidad, para no quedar mal ante los demás. But what we see is studies show that when a young girl has a baby, when a young girl has a baby, not only does the rape end for her, but also for all the other girls in the household who are being raped. Y además se demostró que cuando una niña tiene el bebé, frena el abuso para ella, y no solo para ella, sino para todas las que estaban tal vez en la casa padeciendo abusos. It is absolutely absurd to think that more violence in her body, where she was just traumatized, is somehow going to bring healing. It does not. Es absurdo pensar que recibir más violencia en el lugar en el cual ya recibió violencia en su cuerpo puede ser sanador. Completamente una locura. Claudia, vos tenías otra pregunta, ¿no? Otra. Rebecca, there's another question. Queríamos saber cómo lo tomó, cómo se enteró ella que había sido, que nació fruto de una violación. ¿Cómo fue? How old were you? How did you find out that you had been conceived in rape? I was 18 years old when I learned how I was conceived. Cuando descubrí cómo había sido concebida. And I was devastated. I knew what people said about abortion in cases of rape. Y yo estaba devastada porque yo sabía lo que decía la gente, comentaba la gente sobre el aborto en casos de violación. And I instantly felt targeted and devalued by our society. Y me sentí desvalorizada y siendo el objeto, estando en el punto de mira de la sociedad. And I knew that I was now in a position where I would have to prove to the world that I was worthy of living. Y me di cuenta que tenía que estar en una postura en la cual tenía que demostrarle al mundo mi valor, del valor de mi propia vida. Now today I know my value and I defend life not to prove my own worth. Yo ahora reconozco mi valor y no defiendo la vida solamente para mostrar mi propio valor. Because I know my worth. Porque yo sé mi valor, yo conozco mi valor. But I do it out of gratitude for my own life being protected. Pero también como un signo de gratitud y agradecimiento de que mi propia vida fue protegida. And the understanding that there are millions of others who are just as worthy of love and life as I was.
y comprender también, darme cuenta que hay también miles como yo que merecen amor y aceptación. But they are at risk, and what do I have to lose? Am I putting my life at risk? I get a little bit of ridicule, so I'm a big girl. I'm a big girl. Dice, no, ¿qué tengo para perder? Soy una mujer grande que como mucho me ridiculizarán. No tengo mucho para perder. ¿Qué voy a poner mi vida en riesgo? No. Rebecca, they're asking you here, what do you think of that, as we call it in our conversations, the green handkerchief? The green one, not the... le pregunto a Rebecca qué piensa del pañuelo verde. We've seen the footage of the young girl dancing with the green handkerchief, and it was just disgusting. He visto videos de las chicas con pañuelo verde bailando y es simplemente desagradable. And these women are so angry. It doesn't seem like they're doing this out of care. Estas mujeres están muy enojadas, no parece que lo están haciendo porque se preocupan. And, soy una mujer, and I don't feel the love. Soy una mujer, no siento el amor, no siento ese cuidado. Bueno, te agradecemos mucho todo tu testimonio, tu alegría. La verdad que tenés mucha resiliencia, que te nota una mujer feliz, que llevas tu causa adelante. Y la verdad que esperamos tenerte en Argentina en alguno de tus viajes. Invitamos a todos ustedes el próximo encuentro que se va a realizar el próximo jueves. El tema tiene que ver con todo lo que son las estrategias en torno a la lucha pro vida. Tendremos a la doctora Mariana Rey Sarabia, también en estrategias políticas al doctor Pablo de la Torre. En las estrategias de comunicación les estaré contando yo de ese tema, de las estrategias de comunicación, y cuál es el rol de los jóvenes. Y tendremos a nuestra conocida, esta chica joven, Lupe Batallán, ella escribe en las redes sociales un libro que se hizo muy conocido entre los jóvenes, así que va a estar muy bueno el próximo encuentro. Nuevamente te agradecemos, Juan, te agradecemos, Rebeca, y a todos los que están del otro lado. Voy a hacer la última pregunta. Mi nombre es Norma Mendes y la última pregunta es, ¿qué nos diría a la gente que apoyamos a la vida o pro vida acá de Argentina? What do you have to say? What do you have to say to the pro-life people in Argentina? To all of us who are listening. Oh, I'm so impressed. Juan shows me the photos of the marches there. Estoy muy impresionada. Juan me muestra las fotos de la marcha en Argentina. It took over 40 years for the United States to have a march with 700,000 people. Tomó casi 40 años a Estados Unidos tener una marcha como la que tiene ahora con 60.000 personas. And that was 40 years of abortion being legal for any reason. Y eso estábamos hablando de 40 años con el aborto legal sin ninguna razón. Permisión del aborto sin casi ningún límite. We had no march for life when abortion started to become legal in some states in cases of rape. Nobody cared. There were no marches. No había marchas cuando en algunos estados estaba permitido el aborto en casos de violación. No hubo ningún tipo de marcha. And I see hundreds of thousands showing up in Argentina, and abortion is not legal for any reason there, and you are fighting hard to prevent that. Y veo que en Argentina son cientos de miles y el aborto todavía no es legal por cualquier razón, y veo que están luchando mucho. And that says a lot about the people of Argentina, honestly, compared to the people of the United States. Y eso habla mucho de la gente de Argentina en comparación con la gente de Estados Unidos. And, I've said before, many nations, in Latin America where they have they've had no abortion in many nations of Latin America. And, they are morally superior on that point.
He estado en países en Latinoamérica en la cual no está permitido en ningún caso el aborto y son moralmente superiores. Okay, that's all. Bueno, cerramos nuevamente, les agradecemos a todos los que hacen posible esto, al doctor Secín, Fernando Secín, a Norma Mendes, que está en el chat ahí, que hizo la pregunta y que es una defensora, una abogada defensora de la vida, y también Martín Urdanís, que está en la parte técnica, que es la más complicada porque estamos todos aprendiendo de esta nueva plataforma. Pero les agradecemos a todos y nos encontramos en el próximo jueves. Muchísimas gracias. Thank you very much, and God bless you. Very nice. Bless you. Great boss. Esa.